que es un hombre muy inteligente, muy hábil, muy avesado en cuestiones legales. Muy mañoso. Muy hábil, porque yo lo he visto últimamente en sus, como dice Oscar Valdés, fanfarronadas, ¿no? En las que dice, pues ya se están tardando, yo soy el siguiente, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida, y el día de hoy pues tenemos una información bastante interesante, y es que déjame platicarte que un grupo de la delincuencia bastante fuerte sale y envía un mensaje de advertencia no solamente para políticos del estado de Querétaro, que bueno, tienen una historia y una trayectoria bastante grande como el que vemos aquí en pantalla, Diego Fernández de Ceballos, sino que también advierten que irán por algunos otros poco menos conocidos o que incluso están ya fuera del país. Todo esto por temas de el apoyo a grupos contrarios. Esto se pone cada vez más fuerte, pues empiezan a colgar mantas en las propiedades de estos señores, así como lo escuchan. Y es que ustedes ya saben perfectamente que hace algunos años, ahí mismo en una de sus propiedades llamada La Cabaña en el estado de Querétaro, fue plagiado este señor. Yo creo que todo mundo nos enteramos. Yo era bastante joven cuando sucedió todo esto, y aún así lo recuerdo siempre, ¿no? Sobre todo por el escándalo, y que fue algo súper mediático como fue el rescate y demás. Pues bueno, ya con este antecedente, ahí mismo planean colocar mantas y diferentes artículos de advertencia para este señor. Entonces te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto está bastante fuerte, y es que era de esperarse, ¿no?, que en algún momento esto sucediera. Y es que, como no, fíjense nada más, la advertencia fue también enviada al gobernador Mauricio Curi, al gobernador de Querétaro. Ustedes saben que Querétaro, pues bueno, es uno de los pocos estados que se mantiene siendo un estado panista desde hace muchísimos años. Y bueno, se ha tenido como principal objetivo, sobre todo en colaboración con otros estados, el combatir el tema del huachicol, porque ustedes saben, los estados vecinos como Guanajuato, como Hidalgo y demás han sido pues bastante involucrados en esta problemática. Son los estados con más alto índice en el tema de huachicol, junto con Guerrero. Es una lástima porque obviamente de parte del gobierno federal se ha hecho bastante, se ha hecho muchísimo para combatirlo, pero obviamente y por el tema de las influencias pues se ha limitado todo esto. Tan es así que ahora que Santiago Nieto es el procurador de justicia del estado de Hidalgo, él buscó colaborar con la fiscalía del estado de Querétaro. ¿Para qué? Pues para evitar que estos grupos que se dedican prácticamente y exclusivamente al huachicol pues se detuvieran, que pudieran investigar más a fondo el tema de tomas clandestinas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se negó por completo a recibir a Santiago Nieto. Esto es una vergüenza, sobre todo cuando Santiago Nieto pues había declarado que efectivamente se tenía una buena relación, una buena comunicación con el estado de Querétaro, que se podía trabajar en conjunto, e incluso pidió el apoyo del gobierno federal, y aún así pues lo dejaron quedar completamente como un loquito, porque decidieron no abrirle las puertas a pesar de las palabras del gobernador. Obviamente eso no es lo más fuerte de todo, pues fíjense nada más, aquí tenemos el video donde mandan este mensaje pues bastante agresivo en mi parecer. Vamos a escuchar. A través de las redes sociales circula un video en donde presuntos integrantes del cártel de Jalisco, bajo el mando de un sujeto identificado como el comandante Castro, anuncian una limpia en el estado de Querétaro. En el material aparecen al menos 9 hombres fuertemente armados y encapuchados, quienes aseguran que ya tienen presencia en todo el estado y advierten que van contra rateros, chapulines y extorsionadores, y contra funcionarios municipales y estatales involucrados en actos ilícitos. Estado de Querétaro, este comunicado va parejo. Aquí no tengo del señor Mecho. Ya estamos en todo el estado. Vamos por NACA, trateros de carros, transporte, chapulines, cochiconeros, extorsionadores. Y ustedes, gobiernos municipales, estatales, fiscales, déjense de la mamada de estar torturando a la gente, que ya los tenemos ubicados en sus domicilios. Y déjense de estar apoyando toda esa bola de lacra. Pura gente del señor de los gallos. Atentamente el comandante Castro. Puro cártel Jalisco, nueva generación.
Y bueno, como pueden ver, ahí perfectamente pues se aprecia incluso los videos de cómo ya comienzan los enfrentamientos, los ataques en estas propiedades. El tema de inseguridad pues cada vez se está poniendo peor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de entrada sabemos, ¿no?, que efectivamente el partido que gobierna el estado de Querétaro pues es el Partido de Acción Nacional, y evidentemente pues no hay antecedentes buenos, sobre todo en el tema de Huachicol, ¿no? Sabemos que hace algunos años se aseguraron tomas clandestinas precisamente en Centro Fox, en el rancho del expresidente Vicente Fox, y si eso no fuera poco, pues tanto él como Calderón y Peña Nieto pues fueron los padrinos prácticamente de grupos como el Santa Rosa de Lima, que a final de cuentas terminaron convirtiéndose en esos grupos pioneros, ¿no?, por así decirlo, en especializarse de manera exclusiva en temas de Huachicol, y que después fueron impulsados ya como grupos en cuanto a temas de delincuencia organizada en general, ¿no? Esto fue bastante grave. Ustedes saben que fue uno de los primeros logros del presidente López Obrador, la detención del Marro, lo cual fue pues algo bueno, pero al final de cuentas el grupo quedó ya establecido con líneas de distribución, con este modus operandi de tener estas tomas clandestinas en predios completamente privados, como lo era Centro Fox y demás. Entonces evidentemente se tiene mucho trabajo que hacer, se tiene mucho este tema que se menciona aquí, del tema de las influencias, que evidentemente hay demasiada protección. El gobierno, aunque lo nieguen, pues siempre están detrás de todo esto, ¿no? Sobre todo este señor que, como ya mencionaba al principio del video, pues fue precisamente secuestrado dentro de este mismo estado, porque él es originario de ahí, cuenta con muchísimos, obviamente, muchísimos bienes inmuebles dentro del estado, cabañas, ranchos, mansiones y demás, donde efectivamente, y lo más seguro es que se tengan tomas clandestinas e incluso se utilicen como bodegas para guardar mercancías y demás, porque ya se tienen investigaciones incluso por parte de la DEA, donde él fue vinculado con el chino mexicano Zenli Yegon, entonces con los hermanos Briviesca también, los hijastros de Vicente Fox. Entonces es prácticamente una cadena de poder que va sacando y protegiendo todo esto, ¿no? Porque los negocios no crean que duran un día o dos, sino es que es prácticamente toda la vida. Y es que justo, ¿no?, él es apodado el abogado de los diablos, ni siquiera del diablo, de los diablos, porque esto está bastante fuerte. Y es que él justamente pues ha llevado casos bastante populares, ¿no? Aquí, como bien se menciona, así surge uno de los casos más complicados que enfrentó el poderoso abogado y ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Ceballos. No era todo, el panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro de El Señor de los Cielos. Bastida compró un paquete de acciones del Banco Anáhuac, que según se supo después consistió en una inversión de este grupo para lavar dinero de la delincuencia, lo que lo implicó tanto a políticos como a empresarios. Y efectivamente aquí es donde empieza prácticamente todo lo bueno, porque no solamente lavaban dinero desde ese momento y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, sino que de ahí pues prácticamente se lo para las playas, ¿no? Todos sabemos que se hicieron dueños de muchísimos y muchísimas hectáreas en zona de playa que ahorita valen miles de millones de pesos, y que afortunadamente muchos pues ya han sido retirados de su poder, pero muchas otras no. Y fíjense nada más, aquí está el antecedente de cómo recibió $5 millones de parte de este grupo de la delincuencia en su momento. Imagínense nada más que sería como en 1995, 1996 cuando él recibió este dinero. $5 millones era muchísimo más de lo que es actualmente, ¿no? Por temas de economía, inflación y demás, era una cantidad estratosférica de dinero, y este señor era prácticamente lo que recibía en un solo mes. Fíjense nada más, Diego Fernández de Ceballos recibió $5 millones de este grupo de manos de Jorge Bastida Ballesteros, cerebro financiero del Señor de los Cielos y bueno, también apoderado legal de su hijo Vicente, denunció el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal. Y obviamente se hizo todo esto una investigación bastante grande. ¿Qué es lo que sucede? No solamente lo defendió a él, como bien mencionan aquí, de forma indirecta y tutelando a su equipo integrado por varios otros abogados. Él estuvo implicado y fue vinculado a varios casos de crimen organizado o de delincuentes de cuello blanco, sobre todo con este mismo señor, fundador del grupo de Juárez, ¿no? Él defendía prácticamente a todos sus colaboradores que caían en prisión, a todos los que tenían un proceso legal en México y en Estados Unidos, y sabemos que es un abogado pues de
los más importantes de todo el país y reconocido a nivel internacional. Eso es algo muy muy cierto, por eso es que llegó, ¿no?, a ser candidato presidencial. Pero ¿qué es lo que sucede? Como bien mencionaba, no es el único, y aquí es donde viene lo más grave, que no sería solamente Vicente Fox, no sería solamente Calderón, no sería solamente Diego Fernández de Ceballos, sino también los hijos, ¿no?, de Marta Sagún y también Ricardo Anaya. Vamos a escuchar esto. Al jefe Diego Fernández de Ceballos y a los hijos de la entonces primera dama de México, Marta Sagún, los Briviesca Sagún. Entonces es un escándalo que puede derivar en pues muchos pesos pesados en la cárcel. El escándalo, en realidad, podría, digamos, conociendo a Diego Fernández de Ceballos, que es un hombre muy inteligente, muy hábil, muy avesado en cuestiones legales. Muy mañoso. Muy hábil, porque yo lo he visto últimamente en sus, como dice Oscar Valdés, fanfarronadas, ¿no?, en las que dice, pues ya se están tardando, yo soy el siguiente, ¿no?, que lo va a perseguir, como dicen en los noticiarios guachicoleros, el sobrino de Dolores Padierna. Ya no dicen el juez fulano, dicen el sobrino de Dolores Padierna, el que metió al bote en forma precautoria a Rosario Robles. Dice, ya están tardando, que vengan por mí, y casi los reta, ¿no? Yo pienso que la defensa de Diego Fernández podría ir en ese sentido que tú mencionas muy atinadamente, Ángel, de que hubo un tiempo en que la pseudoefedrina se podía importar legalmente, y de hecho eso es la base de la defensa de Shane Villagón. Y quizá por eso yo no, sin conocer a fondo el expediente, yo no sé si por eso lo exoneraron en Estados Unidos, pero sí resulta por lo menos sospechoso y se tiene que investigar por qué compraban a Shane Villagón cantidades, como dicen ahí en los documentos desclasificados de la DEA, cantidades fuertes, cantidades muy importantes de pseudoefedrina, ¿no? Yo, hasta donde sé, nunca he escuchado que el jefe Diego Fernández de Ceballos se dedicara a la industria farmacéutica. Entonces, ese es un punto muy importante que tú también tocaste. Si están agarrando la pseudoefedrina, pues en ese entonces era una especie de laguna legal que había en México, porque pues los diputados en aquel momento todavía no habían aprobado estas restricciones para este producto, que podría derivarse y que podría cocinarse algún tipo de droga con la pseudoefedrina. Son lagunas y resquicios legales que se van llenando y se van ajustando conforme va avanzando la legislación de un país. Y bueno, aquí está, la verdad es que es información bastante fuerte, ya les he mostrado aquí en el canal estos documentos que mencionan desclasificados de la DEA, donde efectivamente se menciona como parte del caso de Shane Villagón a Diego Fernández de Ceballos y a los hermanos Briviesca, obviamente por comprar, ¿no?, cantidades exorbitantes de este fármaco, ¿no?, que bien en su momento, como mencionan, pues no era delito hacerlo, pero que efectivamente después se dan cuenta que era utilizado pues para cocinar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, desde hace un tiempo y sobre todo cuando fue el tema de las elecciones de 2018, empezó a escucharse muchísimo ruido en torno a la campaña de Ricardo Anaya, de dónde había salido el dinero, de dónde lo había sacado, quién se lo había dado, e incluso se solicitó a la Procuraduría General de la República la investigación de este caso, ¿no? Porque era muy extraño que recibiera tantos millones en efectivo y que él prácticamente así los reportaba, pues todo lo que con lo que pagué mi campaña fue en efectivo. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, al momento de pedirle las cuentas, él no tuvo la capacidad, los documentos de demostrar de dónde había salido y fue acusado de lavado de dinero. Al final de cuentas y después de investigaciones, nos enteramos que este dinero efectivamente provenía de grupos de la delincuencia organizada, o sea, dinero completamente mal habido y efectivamente no lavado de dinero, pero sí inversión, porque si él hubiera sido presidente, pues imagínense el montón de permisos, ¿no?, que se hubieran otorgado, por no decir otras palabras, y es efectivamente por eso que el señor hasta este momento sigue fuera del país y no regresa, ahora con estas advertencias de vida en su contra, en contra pues de los más machuchones del partido y de la oposición. Evidentemente sería una muy mala idea que él regresara junto con Calderón, que bueno, ya no sale de España. Vamos a ver qué más procede en cuanto a todo esto. Y hasta aquí llegamos al video del día de hoy, amigos. Los invito a que me dejen aquí en los comentarios lo que sea que opinen, que me ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.